Bueno. Pues muy buenos días todavía. Gracias a Dios por este clima tan maravilloso, ¿verdad? Acaba de venir Siria de los Mochis. ¿Cuántos están allá? 43 grados. ¿Qué? Ok. Pero arriba de 40 grados. Aquí hay otros angelitos de allá, ¿verdad? El José Luis y Leti, que están de visita. José Luis nos compartió el viernes ahí con los varones. Pues vamos a la palabra que Dios tiene para el día de hoy y vamos a hablar de los niveles espirituales de madurez. Y puse por título a la palabra que vamos a ver el día de hoy, dejando la niñez espiritual. Dejando la niñez espiritual. Esta semana, ¿cuántos están yendo a una célula? ¿Cuántos están siendo bendecidos por lo que estamos estudiando en la célula? Está muy padre, está muy padre. Ya empezamos con nuestra célula en Chapala nuevamente, ¿verdad? Está Larry y Bárbara que están aquí de responsables en los días lunes 7:30 de la noche. Entonces, si usted quiere incorporarse, y a otras células, ¿verdad? Tenemos células aquí en Ixtlahuacán. El martes tenemos, ¿cuántas células tenemos el martes? A ver, Vicente, hermana Guille y con la hermana Fabi, Enrique y Cintia están ahí, ¿verdad? Ahí con Polito, ahí está, levantando sus manos, ¿verdad? 3 células. Y en Ajijic también tenemos el martes. Tenemos el jueves también, ¿verdad? ¿Dónde está la célula? En Aguilillas, ¿ok? En La Laja, ¿ok? Aguilillas, La Laja, el jueves. El viernes también una célula de mujeres. Bueno, pueden ir varones también, ¿sí o no? Ok, exclusivo de mujeres. Ahí con la hermana Cristi en Aguilillas, ¿ok? Ok, muy bien, vaya a una célula. Bueno, esta semana vimos algo que se me hizo muy importante, fíjese, porque estamos hablando acerca de el arte de ser padres. No es el tema, pero quiero mencionar lo que vimos con respecto a lo que estamos viendo, el tema que vamos a ver ahora, que es dejando la niñez espiritual, ¿verdad? Que nosotros como padres que conocemos y amamos a Dios, debemos guiar y ayudar a nuestros hijos a descubrir su identidad como hijos de Dios. Mire, pero antes de lograrlo, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacerles ver a nuestros hijos 3 cosas importantes. Número 1, que ellos han nacido con una naturaleza pecaminosa. No nacen buenitos, no nacen con tendencia a lo bueno, no. Nacen con una naturaleza caída. Por lo tanto, son pecadores. Yo sé que para la gente del mundo esto es una locura, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Y necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan pedirle perdón a Dios por sus pecados, porque son pecadores como lo éramos nosotros. Bueno, seguimos siendo pecadores, pero ahora redimidos, ¿verdad? Y que Dios ha provisto un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Ahora, después de nacer de nuevo, una persona, todo hijo de Dios, necesita esforzarse y necesita concentrarse en su crecimiento espiritual. Porque Dios está esperando que usted crezca espiritualmente. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas hijas de Dios tenemos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted tiene la responsabilidad de crecer espiritualmente. Usted tiene ese compromiso, debe tener ese compromiso delante de Dios de crecer, no quedarse estancado, ¿verdad? Porque la vida cristiana es eso, crecimiento. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto, ¿sabe quién es? Jesucristo.
Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Ese entendimiento de crecimiento en nosotros. Ahora fíjese, en la vida natural, en el hombre natural, el que no conoce a Dios, cuando nace, ¿verdad? Él tiene un desarrollo natural que podemos decir que son tres etapas. Tres etapas muy especiales, muy marcadas. Y una es la niñez de la vida normal, ¿verdad? Después de la niñez, podemos decir que sigue la juventud. Y después de la juventud, pues la edad adulta o la edad madura. Y pasa exactamente igual, esas mismas tres etapas. Algunos le aumentan otra, ¿verdad? Pero yo creo que son tres etapas muy especiales en la vida espiritual. En el mundo espiritual, ¿verdad? Una persona exactamente de esa misma manera empieza su crecimiento espiritual. Empezamos con la etapa de la niñez espiritual. No importando la edad física de la persona, no importando si la persona recibió a Cristo a los 20, a los 30, a los 50. No importa esto, esa persona recién convertida, aunque tenga 50 años de edad, es un bebé espiritual, ¿verdad? Y esta mañana yo quiero hablarles acerca de dos clases de niños espirituales. Dos clases de niños reales, genuinos, nacidos de nuevo, personas que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador y se encuentran en esa etapa de la niñez espiritual, o sea, en el inicio tal vez de su vida cristiana. Y mire, vamos a empezar con una primera clase que son los recién nacidos espiritualmente. Una persona viene a la iglesia, escucha la palabra, Dios lo toca, ¿verdad? Y la persona abre su corazón a Dios. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento, Dios comienza un proceso de crecimiento normal, natural, que Dios desea que se vaya incrementando, ¿verdad? Entonces una clase de niño espiritual es esta, un recién convertido. Mire, en la iglesia, una iglesia saludable, como yo creo que esta es una iglesia saludable, necesita ver de las tres clases de personas espirituales. Necesita haber niños, necesita haber jóvenes y necesita haber adultos o maestros espirituales, aquellos que ya alcanzaron la madurez. Siempre tiene que haber, si falta alguna de estas en la iglesia, algo no se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces fíjese, vamos a ver esta primera clase de niños naturales. Vamos a ver algunas características de este niño natural, el que acaba de nacer de nuevo. Bueno, los griegos usaban una palabra en griego nepio, N-E-P-I-O, ¿verdad? Y ellos decían que era la edad que comprendía del nacimiento, o sea, del 0 hasta los 2 años de edad. Este tiempo, ¿verdad? Los niños iban creciendo en forma natural y pues, se puede decir que cubre la edad de la lactancia. ¿Hasta qué edad? Estaba buscando ahí, ¿verdad? ¿Hasta qué edad un niño debe de tomar lechita materna? ¿Hasta qué edad, señoras? Hasta los 8 meses, ¿verdad? 10 meses. Algunos hasta el año y algunos se vuelan la barda hasta los 2 años, ¿verdad? Entonces, fíjese, la leche espiritual le sirve al niño en su etapa inicial. Pero llega un momento que la leche materna ya no le va a servir. El niño necesita comer algo más. ¿Me entiende? Y esa es la etapa
de desarrollo de los escuincles, ¿no? O sea, es bien lindo ver a un bebé que se va desarrollando en forma natural, va haciendo las cosas que son propias de su edad. Y una de esas es que, por ejemplo, son dependientes de otras personas, son dependientes de aquellos que los cuidan. En este caso, una persona que viene a la iglesia, que es recién convertida, necesita el cuidado, el amor, la ayuda de creyentes o de hijos de Dios maduros en la fe. Ese es el proceso, ¿verdad? Una persona que necesita tener padres espirituales, ¿verdad? Este tipo de personas, como recién convertidos, no tienen un fundamento sólido. O sea, apenas están conociendo, no tienen fundamentos de la fe todavía. Por cierto, estamos tomando un discipulado, fundamentos de nuestra fe, los domingos a las 8 de la mañana. Ahorita lo tuvimos allá arriba porque el salón de los niños le estamos haciendo una reparación, aprovechando el comercial. Después de la reunión, los varones valientes y esforzados que quieran quedarse, ya hay algunos, se va a armar, vamos a colar una dalita que tenemos ahí que hacer, ¿verdad? Para que ya quede listo el salón y quede habilitado, ¿no? Entonces, fíjese, esta clase de bebecitos espirituales no tienen discernimiento espiritual. O sea, no saben distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Necesitan un mentor. Es una gran bendición el que un recién convertido tenga un mentor desde su inicio. Es una gran bendición el que usted desee tener un maestro, ¿verdad? El bebé espiritual necesita también la formación de hábitos espirituales, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, en preescolar, ¿de qué edad, a qué edad es preescolar? A ver, ilumíname. Quique, tú que tienes mucha experiencia. ¿De 3 a qué? De 3 a 5. Fíjese, el preescolar es 100% formativo. Ahí los niños no van a conocer de historia, no, ahí van a hacer cosas formativas. Aprender hábitos de lavarse los dientes, ¿verdad? Bla, 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 hábitos. De igual forma, ¿verdad? El recién convertido, el bebé espiritual, necesita aprender hábitos como disciplinarse para leer la palabra todos los días, aprender a orar, aprender qué es la oración, aprender a obedecer, ¿verdad? Bautizarse, bien importante. El decidir obedecer a Dios. El bautismo no salva, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Es un paso de obediencia. La persona que está creciendo saludablemente al tiempo correcto, al poco tiempo de haber nacido de nuevo, se tiene que bautizar. Si realmente quiere agradar a Dios, ¿verdad? Descubrir sus dones espirituales, aprender a servir, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien padre, porque podemos ver cómo una persona que tal vez tenga poco tiempo en la iglesia se va desarrollando de manera saludable, va creciendo en la etapa correcta. ¿Por qué? Porque está siendo obediente, ¿verdad? Sin embargo, hay otra clase de niños espirituales. Y también quiero hablarles de esa segunda clase de niños espirituales. Ahora, esta segunda clase de niños espirituales, me estoy refiriendo a aquellos que han sido, póngase el casquito, ¿verdad? Negligentes y perezosos en su crecimiento espiritual. O sea, tienen tiempo en la iglesia, han estado un buen tiempo considerable y se han estancado espiritualmente. No importa si tienes
años, ¿verdad? No sé cuántos años, ¿verdad? Y no has crecido espiritualmente. No es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios, es responsabilidad de cada persona. ¿Ok? Ahora, antes de ver las características de esta segunda clase de niños espiritual, quiero que veamos, aclarar algo bien importante. Quiero que veamos la diferencia entre maldad y debilidad. Fíjese, cuando un niño espiritual, genuino, nacido de nuevo, hace algo incorrecto, ¿verdad? Lo más seguro es que lo va a estar haciendo por debilidad. Ajá. Porque si él no hace lo correcto en el tiempo correcto, no va a crecer, va a ser un inmaduro, pero esta persona va a tener hábitos que lo llevan a vivir una vida que no agrada a Dios. Por lo tanto, esta persona, pero mire, es interesante que aquí en esta clase de personas se evidencia mucho la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que son personas que tienen cosas buenas. De repente hacen cosas que son correctas en un hijo de Dios. Pero de repente tú te das cuenta que tienen otras que no son buenas, ¿verdad? Entonces son personas que no han crecido espiritualmente y son débiles en la fe. Necesitan trabajar en eso y de hecho esta palabra es para eso. Para que aquellos que genuinamente han nacido de nuevo, ya alguna vez tuvieron un encuentro con Cristo y ya se arrepintieron de sus pecados, pero no han crecido espiritualmente y son débiles en la fe, Dios desea que salgas de ese estado y te enfoques en camino a la madurez. Ahora, fíjese, hay otro tipo de personas que aunque tienen, vamos a hablar, ya hablamos de los que son genuinos, que están débiles, ¿verdad? Pero hay otro tipo de personas que tienen tiempo en la iglesia, pero que se supone que son niños espirituales y hacen las cosas por maldad. Fíjese, esta clase de personas, aunque vienen a la iglesia, yo no digo que anden transando, robando, no, pero siguen viviendo una vida pecaminosa y no dan ningún tipo de evidencia que han nacido de nuevo. No sé si me expliqué. Ahora, ¿sabe por qué este tipo de personas que tienen tiempo en la iglesia hacen lo que hacen, producen pecado, viven en el pecado? ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque nunca se han arrepentido. Fíjense que es muy fácil irse con la idea que venir a la iglesia es sinónimo de ser salvo. No, mi amado, no es igual. Una persona puede venir a la iglesia 10 años y no ser salvo. Y para muestra se lo voy a demostrar con una persona que está aquí conmigo. No se asusten, ¿verdad? Algunos se tragaron el chicle. Mire, yo tengo 56 años. ¿Sabe cuándo recibí a Cristo? A los 36. No, me casé con esta bella mujer a los 26. ¿Y sabe una cosa? Yo fui muchas veces a la iglesia. Yo me senté muchas veces a escuchar. Nunca me comprometí. Y algo bien tremendo, vivía atado al pecado. Mi vida no había cambiado. ¿Me entiende? Pero asistía a la iglesia. No era muy fiel en asistir a la iglesia. O sea, si se me atravesaba otra cosa ahí, me iba para la otra cosa, ¿no? No tenía compromisos.
nunca me comprometí a servir. Entonces, por esos 36 años y antes, no sé desde cuándo, yo asistía a la iglesia. ¿Y sabes una cosa? No sabía o no me había dado cuenta que no era salvo. Hasta que yo tuve mi encuentro con el Señor, yo me asusté. Porque yo vi para atrás y dije, wow, si yo me hubiera muerto antes, me voy al infierno. Y puede ser que aquí haya gente que no sabe que no es salva. No se ha dado cuenta que no ha nacido de nuevo. Y se está yendo con la finta, como dicen por ahí, se está yendo con la idea que asistir a la iglesia es sinónimo de ser salvo. No, no es lo mismo. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace un cambio, verdad? Ya para entrar en materia, ya con los rasgos del niño. ¿Qué es lo que hace que un creyente sea nacido de nuevo? Un creyente es uno que está convencido intelectualmente. Le gusta venir a la iglesia, le gusta convivir con la iglesia, ¿verdad? Pero no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Lo hemos dicho muchas veces. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, volvemos a retomar el tema, la segunda clase de niños espirituales. Esos que están atorados, que están estancados, que no han crecido a pesar de los años. No son lo que deberían de ser. No están haciendo lo que deberían estar haciendo. Se han atrasado. Y vamos a buscar, bueno, antes de leer este pasaje tan maravilloso, a ver si me lo van poniendo en la pantalla, Hebreos 5:11, quiero decirles algo. Mire, si al estar estudiando las características de esta clase de niños espirituales, usted se da cuenta que en el momento que usted tiene alguna de estas características, que usted es un niño espiritual, que se ha estancado, que se ha rezagado en su crecimiento espiritual, yo lo voy a invitar para que usted ahí en su lugar le diga: Padre, perdóname por mi negligencia espiritual. Perdóname, Señor, por no ser obediente, ¿verdad? Por no hacer lo que yo sé que tenía que hacer. Dios es bueno. Dios desea que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Para que Él restaure nuestro crecimiento que se había detenido. Nuestro crecimiento que se había destacado. No es normal que una persona diga: yo tengo 3 años, 4 años de venir a la iglesia, 5 años de venir a la iglesia y no he crecido, sigo igual. Decía una maestra, sigo siendo se oye muy feo, ¿no? Dice calientabancas. ¿Verdad? No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que crezcas. ¿Me entiendes? Ok, entonces vamos a hacer esto, vamos a leer Hebreos 5:11 y el escritor de Hebreos reprende, exhorta a los cristianos hebreos, judíos, que se habían rezagado en su crecimiento espiritual en el Evangelio de Jesucristo. Estaban muy metidos en la ley, estaban muy metidos con Moisés, y no es que Moisés esté mal, no, ese fue el cimiento. Pero ahora venía ya el crecimiento a través del Evangelio de Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y los reprende, ¿verdad? Él les llama la atención. Se cree que es el apóstol Pablo por las aseveraciones que se hacen ahí, ¿verdad? Entonces, vamos poniendo que es Pablo el que les dice esto. Y es lo que nos está queriendo decir el día de hoy el Señor. Muy bien, fíjese, acerca de esto, mis amados hermanos de Ixtlahuacán, tenemos mucho que decir y difícil
de explicar. O sea, como dice, está complicado esto que les quiero decir, dice el apóstol. Por cuanto os sean hechos tardos para oír. Tardos para oír. ¿Oír qué? Las órdenes de Dios. Mire, todo cristiano, todo hijo de Dios genuino, en el momento de la salvación, cuando una persona, si usted hoy recibe a Cristo en este día, usted va a recibir 3 cosas de parte de Dios. Número 1, el perdón de todos sus pecados. Y eso es algo bien padre, el saber que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? El perdón y la cancelación de la deuda que teníamos de pecado con Dios. Número 1, son clavados en la cruz y Dios nunca más se los va a echar en cara, si usted se arrepiente, obviamente. Número 2, va a recibir promesas de Dios y un llamado a cumplir de parte de Dios. Si usted es un escogido, amado, de Dios, usted tiene un llamado. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene un llamado. Mire, yo era un calientabancas, en serio, por 10 años estaba ahí. Pero cuando Dios me tocó, inmediatamente, fíjese, recibir perdón de los pecados, recibí un llamado de parte de Dios. Yo no sabía qué era, ¿verdad? Y en tercer lugar, escucha esto, recibimos de Dios órdenes para obedecer, ¿sí o no? ¿Cuántos han experimentado esto? Dios es puntual, inmediatamente. Fíjese, Hechos 9:6 nos habla de cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor. El Señor inmediatamente lo agarró, lo capturó y Pablo como soldadito, fíjese lo que le dice. Estaba temblando, temeroso y le dijo, Señor, o sea, ya le estaba diciendo Señor. Se estaba sometiendo a su autoridad. Vea lo que le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice que te sientes el domingo en la iglesia y que te vayas a tu casa y sigas viviendo igual. ¿Así le dijo? No. Le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo? Y es lo que nos dice a nosotros, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Fue puntual el Señor. Le dijo, sigue las instrucciones. Y fíjese, cuando yo digo que Dios nos da órdenes a seguir, son órdenes puntuales, específicas. Nunca jamás en la vida Dios te va a decir, échale ganas, ¿verdad? Échale ganas, muchacho. Uno se va a quedar así, pues, ¿what? No, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Deja de hacer esto, salte de aquí, vete para allá, empieza a hacer esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido órdenes de Dios? Puntualito. Empezamos como soldaditos, ¿verdad? Fíjese, Génesis 12, del 1 al 4. Ahí está el Abraham. El Abraham cuando fue llamado por Dios, fíjese, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Ah? ¿Ok? ¿Esas son órdenes específicas? Sí. O sea, en otras palabras, vámonos, otro lado. Ajá. Vámonos, por otro lado. O sea, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, fue puntual Dios, ¿verdad? Que esas son el orden de los factores no altera el producto. Hay veces da las órdenes primero, luego da las promesas. Luego, ¿qué dice? 2, haré de ti una gran nación grande, perdón, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas son promesas, ¿verdad? Y así se va. El 3 que dice,
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hasta Islahuacán de los Membrillos, ¿verdad? Va a ser bendecido la gente, los que crean en el Dios que tú estás creyendo. ¿Cumplió Dios la promesa? Pues somos parte de la promesa. Nosotros somos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Luego dice 3, 4 dice, ¿y qué hizo Abraham? Se esperó 15 años ahí, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, el chicle que traía ahí, ¿verdad? Se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Entonces fíjese, cuando usted comienza a caminar en la fe, usted debe de tomar muy en cuenta las órdenes de Dios, las instrucciones de Dios. Y dice el escritor de Hebreo, muchos, esto es difícil de explicar, por cuanto ustedes sean hechos tardos para oír las órdenes de Dios. Y no tanto para oír, para obedecer lo que Dios ya les dijo que hicieran. Si usted ya nació de nuevo, usted tiene órdenes de Dios que tiene que obedecer. ¿Sí lo cree o no? Ahora, déjele digo una cosa. Cuando usted está obedeciendo a Dios, en lo que Dios le ordenó hacer, usted tiene el respaldo y la cobertura de Dios. Déjele digo algo. El que se mete con usted, se mete con Dios. Si usted está obedeciendo las órdenes de Dios, Dios dice, aguas. Él está obedeciendo, ella está obedeciendo. Yo lo voy a cubrir. Fíjese, ahí en Hechos 9:15, ya ve que Pablo fue ministrado por Ananías, ¿verdad? Ananías era un hermanito que estaba cerca, era un discípulo, pues. Pablo era un gigante, era un hombre tremendo en lo religioso. Era un hombre muy estudiado, muy preparado, muy capaz, pero muy amargado porque no conocía a Dios. Y manda a Ananías, que era un chaparrito en la fe, yo digo, chaparrito en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero va, y fíjese, el Señor le dice a Ananías, ve porque Ananías, cuando le dijo el Señor, ve y ora por Pablo, Ananías conocía a Pablo. Y decía, no, este cuate, no, está bien pesado, ¿verdad? Y le dice ahí, no, Señor, si tú supieras, como si Dios no supiera, ¿verdad? Y Dios le dice, ve con él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Adelante, por favor. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces, obedeció a Ananías, órdenes de Dios. Entró en la casa y poniendo las manos sobre Pablo, le dijo, el Señor Jesús que se te apareció. Fíjense cómo Dios coincide el llamado de Pablo con lo que venía a hacer Ananías. Llega con él y le dice, eso que te pasó allá fue de parte de Dios y yo vengo de parte de él. Y dice que lo ministra ahí, ¿verdad? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El gran hombre de Dios fue ministrado por un brothercito obediente. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, el día de hoy yo quiero recordar esas órdenes que me diste en un principio. Quiero acordarme de eso que me dijiste que yo hiciera. Algunos sí se acuerdan, algunos se han olvidado de eso. Algunos han sido negligentes y no obedecieron al instante, ¿verdad? Déjame decirte una cosa, Dios no cambia. Él no cambia de parecer. Si Él te ordenó algo, Él está esperando que lo cumplas.
¿Me entiendes? Y si la persona no lo cumple o no lo obedece, la persona se va a atrasar en su crecimiento espiritual. Si no, pregúntenle a Jonás, ¿verdad? Jonás, dice la palabra que, Jonás 1, versículo 2. Bueno, desde el 1:1 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, porque ha subido su maldad, y pregona, levántate, ve a Nínive, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo el Jonás? Salió huyendo, se fue a Tarsis, ¿eh? O sea, exactamente al lado contrario donde Dios lo mandó. No hizo, no obedeció. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Ah? Le mandó una tormentita. Cuando iba en la nave ahí en Tarsis, y en rumbo a Tarsis, le mandó una tormenta. ¿Qué hizo el Jonás? Se fue a dormir. Lea ese libro, está interesantísimo. Lo lee en 20 minutos. Y la enseñanza que va a recibir es impresionante. Habla de la obediencia a Dios. Dice la palabra que Jonás hizo caso omiso a las órdenes de Dios. No obedeció a Dios. Dios manda una tormenta, ¿verdad? El barco casi se rompe. Jonás no obedeció, seguía endurecido. Ahí se hubiera acabado el asunto. Él hubiera arrepentido, hubiera dicho a Dios, perdóname, estoy en desobediencia. Llega al primer puerto y se regresa y obedece lo que Dios le mandó. No lo hizo. Desobedeció, ¿verdad? Y sabemos cuál fue el siguiente paso. Bueno, el segundo paso fue que lo exhibió ahí, ¿verdad? Delante de los marineros. Se exhibió la desobediencia de Jonás, pero tampoco se arrepintió. Tampoco se arrepintió. ¿Y qué hicieron los marineros? ¿Se acuerdan? Al agua. Y se lo tragó un pez. Se lo tragó un pez, ¿verdad? Ok. Se arrepiente en el vientre del pez, le pide perdón a Dios después de haber sido quebrantados. Muchos han sido quebrantados por Dios. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Me entiendes? Porque no han obedecido a Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa? El pez vomita a Jonás. Y me gusta lo que dice capítulo 3, versículo 1. Vea lo que dice 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez, chaparrito. Por segunda vez. A ver si entiendes. Dios no cambia. Las órdenes de Dios siguen vigentes. Lo que Él te dijo, quiere que tú lo hagas. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Me entiende? Yo he estado orando y dije, Señor, recuerda a aquellos que les tengas que recordar algo que ellos dijeron que iban a hacer. Que ellos se comprometieron de obedecerte, pero no lo han hecho. Una persona que está en ese estado ora a Dios y le dice, Dios, háblame. ¿Qué le dice Dios? ¿Para qué te hablo? No haces lo que yo te dije. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, vea el 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, dice la Biblia que Jonás se levantó, y lo que hizo trajo una bendición impresionante. Eso sigue siendo igual. Aquellos que obedecen a Dios van a ver la mano de Dios operando en sus vidas. Van a ver el poder de Dios operando en la vida de otros también. Ok, volvamos otra vez. Fíjese, ahora que estaba estudiando esto, Dios me dijo algo. Algunos necesitan volver de su primer amor. A su primer amor, perdón. Así como le dijo
a Apocalipsis 2:4 a Éfeso. Una iglesia preciosa, una iglesia espiritual, una iglesia poderosa en Dios, pero que se había olvidado de su primer amor. Dios me dijo, diles, porque hay unos que necesitan volver a su primer amor, a ese fuego, a esa pasión que tenías en un principio. Cuando Dios te hablaba, te levantaba en las madrugadas y tú lo hacías con gozo, ¿verdad? Porque Dios te estaba llevando a la madurez. Volvamos a Hebreos 5:12, por favor. Sigue diciendo el apóstol, porque debiendo ser ya maestros, porque debiendo de ser ya maestros. ¿Sabe que todo cristiano normal debe llegar a ser un maestro? Usted comienza como un discípulo. Todos comenzamos como un discípulo. Nos sentamos, escuchamos, aprendemos, somos corregidos, somos instruidos. Pero llega un momento en el que usted tiene que levantarse y atender a otros. Usted no tiene otro destino, si es un hijo o una hija de Dios, que ser un maestro en la palabra. ¿Sí lo cree o no? ¿Ok? Entonces dice ahí, fíjate, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo de estar sentados, de estar inactivos? Yo quiero que pienses esto, amado, y te duelas. Quiero que te preguntes, ¿cuánta gente ha dejado de ser bendecida por nuestra desobediencia? ¿Cuánta gente ha dejado de recibir lo que debería de recibir por nuestra inactividad, por nuestra pasividad? Tal vez son tus hijos, tal vez es tu esposa, tal vez es tu esposo, tal vez son tus hermanos. Ellos ven que vienes a la iglesia, pero sigues igual. Tal vez son tus padres y corren el riesgo que si ellos mueren, se van a ir a una eternidad sin Dios. Fíjese, uno de los casos más severos de una persona corrompida, echada a perder, es el caso del Gadareno. Y me encanta esta historia. Marcos 5:18. Todos conocemos esta historia, ahí la puede ver en Marcos. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Este hombre dice la palabra que andaba en los sepulcros, sin ropa, se golpeaba con piedras, la gente le tenía miedo. Llega Jesús, lo ministra, ¿verdad? Lo libera y el cuate al rato ya andaba vestido normal, rasurado, ¿verdad? O sea, decentemente. Y ya que él fue libre, pues él dijo, no, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy con el Señor, ¿verdad? Ahí me voy como parte de su staff. Y dice que al entrar en la barca, el Señor, el que había estado endemoniado, ahora ya no estaba, ahora tenía el Espíritu Santo. Algunos estaban endemoniados aquí y ahora tienen al Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Dice, le rogaba que le dejase estar con él. O sea, va con Jesús y le dice, Señor, ándale, llévame. Ahí hago algo, no sé lo que quieras, ¿verdad? Te llevo las botellas de agua o a ver qué. ¿Ok? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Entonces, fíjese, aquí aprendemos algo importante. Cuando recibimos a Cristo, tenemos que someternos ya no a nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras sugerencias, sino a las órdenes de Dios. Esto es lo que hace un verdadero discípulo. Dice la palabra que no se lo permite, ¿verdad? Ok, el 20, vea esto. Dice, y se fue como el Señor le dijo y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Fíjese, Decápolis son 10 ciudades, Decas 10 en griego, ¿verdad? Estas 10 ciudades pegaditas, en donde habían miles de niños, donde habían miles de jóvenes, donde había miles de hombres y mujeres necesitados de la palabra. Qué maravilloso el escuchar el testimonio de este hombre. Yo creo que miles de personas, miles de familias fueron bendecidas por la obediencia de un hombre amado. Hay gente que nos está esperando. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, yo quiero que a través de mi vida mucha gente sea bendecida? Te quiero obedecer el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez a Hebreos 5, seguimos leyendo, 5:12. Dice ahí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras. Aquí vemos otra característica de un niño espiritual que no ha crecido. Se convierten en consumidores, debiendo ser productores de bendición. Fíjese, hay dos clases de personas, ¿verdad? En la iglesia. Unos son consumidores y otros son productores. Unos son, y está bien, no está mal, está bien. Hay unos que son discípulos y otros que son maestros. Los discípulos consumen. Los discípulos por 3 años y medio fueron consumidores. Y es normal, natural, ¿verdad? Está bien, es correcto. Pero llegó un momento en el que el Señor fue elevado al cielo y ellos se quedaron de responsables. Llegó un momento en el que ellos ahora, ¿verdad?, ya tenían que asumir un compromiso con Dios. Los bebés espirituales son consumidores. Y hay bebés espirituales que tienen 10 años consumiendo. ¿Me entiende? No están produciendo. Y nosotros fuimos llamados para producir. Fíjese Génesis 1:28, la promesa de bendición que Dios le dio al hombre cuando lo hizo a su imagen y semejanza. Y los bendijo Dios. Esa bendición está sobre tu vida, amado. Esa bendición es tuya. Dios te la dio a ti. Los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos. Llenen la tierra y sojúzguenla. O sea, tú fuiste llamado para ser un fructificador, uno que dé fruto. Dios está esperando el fruto. Dios desea que nosotros seamos fructíferos. Así como Abraham fue fructífero, así como Pablo fue fructífero, cada uno de nosotros necesita ser fructífero. Volvamos a Hebreos 5:12, por favor. 5:12 dice, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, debido a la niñez espiritual, a la falta de madurez, no conoce ni entiende los fundamentos de la palabra. Dice, y habéis llegado a tal que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, un bebecito espiritual no entiende la palabra. ¿Por qué? Porque no la estudia, porque no la medita, porque no pasa tiempo
en la palabra, ¿verdad? Dice ahí, eres inexperto en la palabra de justicia, ¿verdad? Dice ahí a la palabra de Dios, porque es negligente, porque no ha sido diligente, obediente, ¿verdad? Para seguir adelante con la palabra. El 14, vea lo que dice. Es un niño, dice, pero el alimento sólido es para aquellos, para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales. Fíjese, así como nuestra alma o nuestro cuerpo físico tiene sentidos espirituales, el espíritu también tiene sentidos espirituales. Dice la palabra, ¿verdad? Que esta clase de personas dice que el alimento sólido es para los maduros, para los que por el estar usando tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Saben y entienden lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ellos entienden perfectamente, ¿verdad? Entonces, fíjese, una persona así, un maduro que entiende la palabra, que conoce la palabra, que tiene discernimiento, que los sentidos espirituales los tiene activos, difícilmente va a ser engañado. Difícilmente va a ser arrastrado por cualquier corriente, ¿verdad? Pablo le dice a los de Éfeso, fíjese, Efesios 4, 13, Efesios 4, 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es nuestro modelo de crecimiento. Nosotros, al ir creciendo, no nos tenemos que parecer a otra persona, sino a Cristo. Él es el modelo perfecto para nosotros. Él es la referencia perfecta. Vea lo que sigue diciendo el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué padre es que tú platicas con alguien, ¿verdad? Que viene, porque mire, a la iglesia viene gente de todo tipo, ¿verdad? Y algunos son originales y algunos son piratas, ¿ah? O sea, y una persona que es madura tiene discernimiento. El Espíritu Santo le revela las intenciones de la otra persona. Conoces, no eres engañado tan fácilmente. Ahora, vamos a ver cómo Pablo cariñosamente les dice a esta clase de niños espirituales en 1 Corintios 3, del 1 al 4. 1 Corintios 3, 1. Pablo es bien tierno, así como Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿verdad? Uy, Pablo también era bien tierno, también era igual que su maestro. Fíjese, de manera que yo, hermanitos, Pablo había estado con los corintios, ¿verdad? Había estado con ellos y se había dado cuenta cómo eran. Ya los había tratado. Había estado en casa de alguno de ellos, ¿no? Ya los había estado examinando. Pablo pues era un hombre que tenía discernimiento espiritual. A él no se lo bailaban, ¿verdad? Entonces, fíjese, qué interesante es que Pablo los llama hermanos. O sea, eran genuinos, eran hijos de Dios. Pero, dice ahí, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Fíjese,
Hay un debate, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, bueno, es que no hay tal como un cristiano carnal. Ok, pero aquí Pablo nos los explica así. Ahí está el hombre natural, el 2:14, ¿verdad? De Corintios. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, y está el hombre espiritual. Ahí todo ese capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo lo explica perfectamente, ¿verdad? Está el cristiano, el hombre natural y el cristiano espiritual. Y el cristiano carnal se quedó a la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Este cristiano carnal es el que no anda conforme al espíritu, sino conforme a su carne. Es pasional, ¿me entiende? No se mueve en base a la guía del espíritu, que es lo que debemos hacer todos los hijos de Dios, movernos en base a la guía del espíritu, ¿verdad? Más bien se mueven por el impulso de su carne. Ok, dice ahí, de manera que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y no se los mandó a decir, ¿eh? Y algo importante, un discípulo genuino aguanta la reprensión. Un discípulo genuino, una discípula genuina, va a aguantar la corrección y la disciplina. Uno que no es genuino o genuina, ¿qué va a hacer? Vámonos por otro lado donde me traten bien. Donde me hablen así con ternura, ¿verdad? Ok, y luego sigue diciendo, el 2, por favor. Les di a beber lechita le puse el bibi, no les puse una rachera, ¿verdad? Con su guacamole enchiloso, ¿verdad? ¿No? Le di lechita porque no eran capaces, ni son capaces todavía. Pues dice ahí, ¿qué sigue diciendo? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos. Esta clase de niños, de cristianos, son celosos, ¿verdad? Y celos se puede tomar como envidiosos. El niño normal, cuando va en su crecimiento, tiende a ser egoísta, ¿sí o no? Los niños tienden a ser egoístas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque solamente piensan en sí mismo, no piensan en nadie más. Para muestra un botón. Termina la reunión, ¿qué hacen? Vámonos. No les importa nada ni nadie. No les importa si el que está a un lado de él tiene necesidad que lo ministren, que oren por él. ¿Me entiende? A él lo que quiere es a dónde se va a ir a comer. ¿Me entiende? A dónde se va a ir a disfrutar. Lo que suceda aquí no le importa. ¿Por qué? Porque es un niño. Piensa solamente en sí mismo cuando Dios quiere que piense en los demás. ¿A poco una mamá sale y se va y deja el chamaco ahí tirado? Bueno, algunas sí, ¿verdad? Pero aquí no, ¿eh? La mamá tiene la responsabilidad del pequeño, ¿no? La mamá tiene la responsabilidad de alimentarlo, qué está haciendo, dónde está. Así los maduros no hacen eso, no salen corriendo, no se tapan, ¿verdad? Y no, ¿ok? Dice ahí, pues son celosos, son contenciosos, ¿ok? Son peleoneros, conflictivos, siempre terminan con problemas, siempre terminan con conflictos, ¿verdad? En su trabajo, en su casa, en su escuela, en la iglesia. Y luego dice, contiendas y disensiones. ¿Sabe qué significa disensiones? Disensiones, la incapacidad de poderse poner de acuerdo con otras personas. O sea, en otras palabras, no saben
trabajar en equipo. No saben trabajar en unidad. Está bien, ¿no? Sí, es un estira y afloje, ¿verdad? La unidad del espíritu, nos ponemos de acuerdo. ¿Quién va a llevar las tostadas a la célula? Yo quiero llevar tostadas. No, no, no. Yo quería llevar las tostadas porque sale más barato que los platos, ¿verdad? Y no, es que ¿por qué? La hermana siempre lleva eso, ¿y por qué? O sea, en cosas tan sencillas, tan simples, es que yo siempre llevo refrescos y aquellos no llevan. O sea, ¿qué? Pues no lleves nada si te vas a estar quejando, ¿verdad? Últimamente. Es que el hermano que... Entonces, fíjese, ahora, hay tres causas, solamente vamos a ver dos, porque no, ya no nos vamos a llevar mucho tiempo. Hay tres causas de la carnalidad o la niñez espiritual en un cristiano. Número uno, primera causa de la carnalidad o la niñez espiritual. ¿Sabe cuál es? El pecado. El pecado. El cristiano carnal es un cristiano que no ha ganado la victoria sobre el pecado. Ese es todo el rollo. Ese es todo el problema. Lo maquilla de mil maneras, ¿verdad? Pero en realidad ese es su problema. Tiene pecado oculto en su corazón. Por eso no se compromete. Por eso no crece, ¿verdad? No tiene autoridad espiritual. Porque ese es su problema, esa es la realidad. Fíjese, vea, ¿cómo cree que andaba el David? En 1 Samuel 16:22. 1 Samuel 16:22. ¿Cómo cree que andaba el David cuando decían, ¿sabes qué, mi David? Pues a ministrar al rey, porque se puso loco, ¿eh? Pues présteme el arpa. Y llegaba el David ahí, ¿verdad? Dice que Saúl le envió a decirle a Isaí, al papá de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia ante mis ojos. Fíjate, nos da gracia ante la gente. El andar en bendición, en autoridad, en santidad, en obediencia, te da gracia ante la gente. Dice el versículo que sigue. Y cuando el espíritu malo, un demonio que venía a atacar a Saúl, venía sobre Saúl, dice, ¿qué hacía David? Tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus no soportan la adoración de un hombre que vive en integridad, que vive en santidad. ¿Me entiende? De una mujer consagrada a Dios. ¿Sabe que cuando esa mujer se va a sentar y va a orar, el cielo se va a abrir? ¿Me entiende? Porque lo que tú y yo hacemos tiene una connotación en el mundo espiritual. Tiene un efecto en el mundo espiritual. Nosotros podemos venir a hacer muchas cosas aquí. Pero si nuestro corazón está en un estado inconveniente, no va a haber bendición. Imagínate que tenemos se me ocurre, ¿no? Un garrafonzote de agua de la más purificada, la más limpia, la más pura que tú te puedes imaginar. Y tú me dices, brother, ¿me puedes dar de esa agua? Así como no, ahorita te veo y salgo corriendo y encuentro un vaso tirado ahí lleno de tierra. Lo sacudo, vengo y te quiero dar. ¿Tomarías el agua? ¿Sabes? A Dios le importa el vaso. A Dios le importa la condición del vaso. Que lo que estemos haciendo para Él, lo hagamos en obediencia y en santidad. Para que tenga un efecto en el mundo espiritual. La segunda causa de la niñez espiritual, ¿sí?, es el amor a sí mismo.
Nosotros ahora que estuvimos estudiando y no lo hemos terminado todavía, la vida de Jacob, vamos a deleitarnos mucho todavía. ¿Cómo era Jacob cuando salió de la casa de sus padres? Tramposo, ¿verdad? Era mentiroso, alevoso. ¿Cuánto tiempo le duró el proceso de quebrantamiento? 20 años. 20 años le duró la transformación. Amados, somos vasos que estamos siendo transformados delante de Dios. Para eso Dios ocupa la disciplina. Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Dice la palabra: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, no hemos llegado al nivel de Jesús a pelear contra el pecado. 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Un niño espiritual, cuando Dios lo disciplina por amor, porque quiere sacarlo de ese estado de niñez, de inmadurez, tiende a hacer dos cosas: menospreciar la disciplina de Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que hacer para quebrantarnos? ¿Cuántos chanclazos hemos recibido? ¿Tú crees que Dios se goza en que tú sufras? No. Dios te ama. Él te ama como un padre ama a su hijo. Pero Él permite el quebrantamiento, ¿verdad? Cuando regresa Jacob, lo vamos a ver más adelante. Cuando Jacob regresa, tenía un corazón quebrantado. Dios había tratado con él. Era un hombre cambiado. Era un hombre sensible. Dios dice la palabra que luchó con él y lo descoyunturó. Le puso una marca a Jacob. Cuando llegó el Jacob, llegó caminando así. Era un hombre cambiado. Era un hombre hermoso. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos saca la belleza de Jesús a través del quebrantamiento. Dice ahí: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Sabe cuál es la tendencia de un niño espiritual cuando está pasando por momentos complicados? Cuando lo regañas, cuando le llamas la atención: pues ya me voy, ya le voy a parar. No le pare, síguele. Dios está formando tu carácter. Dios te está tratando. Muchas veces nosotros hemos hecho promesas delante de Dios que no hemos cumplido. Eclesiastés 5:4, por favor. Y esta mañana, si tú recuerdas que le prometiste algo a Dios, hoy es momento de decirle: Señor, perdóname. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Una de las características del niño espiritual es su inconstancia. Comienza una cosa y no la termina. No se compromete con nada. Es que no, a lo mejor fallo, ¿verdad? Pues ¿quién no va a fallar? Todos fallamos. Todos nos hemos resbalado. Si yo le dijera: pregúntele a mi esposa, pues mejor no le pregunte, mejor. He fallado un montón de veces. Pero yo un día le prometí a Dios: yo te voy a servir, Señor.
Yo hice un compromiso con Dios. Dice la Biblia, cuando le has hecho una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué sigue? Mejor es que no prometas y no que prometas y no le cumplas a Dios. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te estoy animando para que no hagas promesas y no te comprometas. No, eso es para cobardes y para niños espirituales. Los maduros se comprometen con Dios. No le digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Y que qué? Por eso no hay progreso en la vida de los inmaduros. Por eso no hay progreso en la vida de los niños espirituales. Porque les falta cumplir la promesa delante de Dios. Ya para terminar, Efesios 5:13. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tardar así? ¿Hasta cuándo vamos a decirle a Dios: Dios, ya no quiero ser un niño espiritual? Perdóname, Dios, si me he tardado en obedecerte. Perdóname, Dios, si he jugado con el pecado, si he tenido esa inconstancia. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiesta. Porque la luz es lo que manifiesta todo, la luz de Dios. 14. Por lo cual, el día de hoy el Señor nos dice: despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar inactivos? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a producir el fruto que Dios está esperando? ¿5 años más? ¿10 años más? Nos vamos a aventar ahí a ver qué pasa en la inmadurez. Dice 15: mirad pues con diligencia, observa pues con diligencia cómo andas. No andes como necio, sino como sabio. Fíjese, un necio, ¿sabe cuál es la característica de un necio? Que vive como si Dios no existiera. Un necio piensa que Dios no existe o que no lo ve. Y piensa que nunca le va a dar cuentas a Dios. Si eres jovencito, le vas a dar cuentas a Dios. Le vas a dar cuentas a Dios de tu sexualidad, de tu pureza. Si eres un adulto, le vas a dar cuentas a Dios por tu familia, por tu matrimonio. Un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas. Un sabio se levanta y dice: Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad. Ya no voy a perder el tiempo. Hay mucha gente esperando bendición. Dice ahí: no andes como necio, anda como sabio. Un sabio sabe que tenemos el tiempo limitado, que tenemos el tiempo contado. No tenemos toda la eternidad, no. El miércoles les decía algo ahí en el Salmo 90, dice que los años de nuestra edad son, ¿cuánto dijimos? 70, y en los más robustos 80. Fíjese, yo tengo 56. Vamos poniendo el parámetro de 70. ¿Cuánto falta? 14. Si fueran 80 o no sé cuántos, pues. Pero un día le vamos a dar cuentas a Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con el tiempo que Dios te está dando?
¿En qué lo vas a usar? Ajá, el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? ¿Usted cree que el Señor tarda mucho en venir? No, amados, el Señor viene pronto. Estamos viendo las señales aceleradísimas como nunca en mis 56 años las habíamos visto. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sabia, santa, diligente, esforzada. 17. Por tanto, dice, amado, no seas insensato. Un insensato es un tonto. Dice, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. En esta hora tú puedes tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. El Señor te está diciendo, te voy a dar un tiempo de vida, no sabemos cuándo. Te voy a dar unos años de vida. ¿En qué los piensas usar? Hoy tú puedes decidir vivir para tus propias ideas, planes, propósitos. Lo más seguro es que vas a acabar frustrado, decepcionado. Pero el día de hoy puedes decirle al Señor, Señor, este día cambia el curso de mi vida. Este día me levanto en medio de la oscuridad. Este día me levanto, Dios, haciendo un compromiso contigo. Y estoy consciente, Dios, que soy débil. Pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día de hoy, Señor, yo asumo el compromiso y decido salir de la niñez espiritual. Me voy a disciplinar, Señor, para ser un hombre responsable, para ser una mujer diligente, que te busca todos los días, que, como decía Pablo, golpea su cuerpo, disciplina su cuerpo, disciplina su mente, y comienza el crecimiento consistente espiritualmente. Renuncio a ser un calientabancas, Señor. Aquí tienes a un discípulo en proceso. Mañana voy a ser un maestro. Mañana voy a bendecir. Desde hoy voy a empezar a bendecir a mucha gente. Desde hoy voy a empezar a hacer un cambio en mis hábitos personales. Desde hoy te voy a poner a ti en primer lugar en mi vida. Cada decisión, Señor, te pedimos que tú la tomes en tus manos, y así como esos panes y esos peces, los levantes al cielo y los bendigas. Y el pan que se va a llevar de aquí, ese pan del fruto de la vida de mis hermanos, pueda bendecir a miles de personas, pueda bendecir a miles de familias, y todos queden saciados, así como los panes y los peces. Y te hago una invitación a ti que estás en esta mañana aquí y nunca te has arrepentido de tus pecados. Amado, no te engañes. Si no has dado evidencia de haber nacido de nuevo, no eres nacido de nuevo. El día de hoy necesitas arrepentirte, porque tu vida está en peligro de muerte. Si tú crees que puedes esconderte y llevar una vida escondida, estás equivocado.
Porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. Esta mañana el Señor te dice: arrepiéntete y levántate, porque ha llegado la luz de Cristo a tu vida. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile: Señor, es más, ponte de pie. Y si tú esta mañana, como hijo e hija de Dios, quieres tomar el compromiso con Dios de crecer espiritualmente, ponte de pie y levántate y dile: Padre, aquí estoy delante de ti. Este día, Señor, va a haber una diferencia en mi manera de vivir. Este día, Señor, se rompe en el nombre de Jesús toda estructura retorcida, toda estructura espiritual, toda operación espiritual contraria. Es en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que la unción rompe el yugo. Este día se rompe todo yugo espiritual de maldad. Se rompe se vence toda iniquidad espiritual, de tal manera que vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y este lugar se llena de libertad. Se libre en el nombre de Jesús toda cadena de pecado, toda cadena de iniquidad se rompe. Esta mañana cambiamos nuestra mente, renovamos nuestra mente con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Nos levantamos como discípulos, un ejército poderoso de discípulos obedientes a Dios, un ejército poderoso de maestros que se consagran, porque yo sé que aquí hay maestros, yo sé que aquí hay gente que se está guardando para Dios, yo sé que aquí hay hombres y mujeres que aman a Dios, que son disciplinados, que aunque son débiles por un lado, por otro lado son poderosos en Dios. Esta mañana, como dice el apóstol Pablo, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro, este día el barro se llena de gloria y de honra, porque el tesoro, que es el poder del Espíritu en nosotros, nos toma y nos impregna de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia: porque para lo que es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. ¿Y sabes cuál es la participación de la santidad de Dios? La llenura de su Espíritu Santo, la presencia de ese Espíritu Santo. Esta hora, en el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo como vaso escogido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la llenura del Espíritu Santo. Ahora, sopla vida, Señor. Sopla vida, sopla vida. En el nombre de Jesús. Lo viejo cambiarás. Todos queremos que tú renovarás. Los de la alabanza pasen, los que estén ahí. Todos queremos que Dios de que mi respira mi vivir. Dios, la letra triunfará, todos dirán, glorioso Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te alabamos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabarlo, vamos a darle gloria. Los cielos se abren, su reino venga. Los corazones hoy despertarán. Y tú
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor cumpla su voluntad. El Señor logre su propósito. Aleluya. Saluda al que está a tu lado. Saluda al que está a un lado. El Señor le bendiga y le guarde. Aleluya.